Seguimos hablando con Cristian Messía, como les decía, director del Museo del Alabado. Él nos ha contado un poquito sobre las particularidades de creación y qué es lo que pretende hacer el museo. Son colecciones privadas, ¿verdad? Eso tiene también otro sabor, ¿no es cierto? Porque son gente que tenía sus colecciones privadas y las pone a disposición de un público. Exactamente, y eso yo creo que es lo meritorio. Son dos colecciones que han sido entregadas al Museo Casa del Alabado a fin de que formen parte de la memoria social del país. Vivimos en tiempos diferentes. Si bien es cierto, antiguamente en el siglo pasado el saqueo de sitios arqueológicos era una cosa tan común y tan inusual, tan usual, así como la venta de objetos arqueológicos era una cosa que no estaba mal vista, hasta incluso el Estado era el primer comprador de objetos arqueológicos a través de la Casa de la Cultura y el Museo Nacional. Vivimos otros tiempos. ¿Qué hacemos con todo este patrimonio que ha sido arrancado? Devolverlo, ¿Qué hacemos con este devolverlo a la patrimonio gente, ¿no es que ha cierto? sido saqueado? Tenemos que asumir una responsabilidad social y en ese sentido todos esos objetos que son patrimonio cultural de la nación, que son memoria de la nación, tienen que volver a la nación a través de espacios como el Museo Casa del Alabado, lo cual a mí ciertamente me parece fabuloso. De ninguna manera podemos condonar o aceptar compra y venta o tráfico de patrimonio cultural en los tiempos que vivimos. Eso es totalmente Eso ha sido condenable. superado. Eso ha sido superado exactamente. Actualmente, en esta época navideña, ¿ustedes tienen alguna muestra especial de la que nos querría hablar? Claro, Algo que tiente a nuestros televidentes para ir a visitar la Casa del Alabado, a quienes ya han estado allí y quieren ver algo nuevo. hemos inaugurado el 8 de noviembre una exhibición que se llama Los Ecos del Tiempo, que es un tributo al artista anónimo del Ecuador precolombino, en la cual se ve y se observa cómo el arte de estos grandes, magníficos artistas ha influenciado a la obra de artistas del Ecuador moderno. Reconocidos como Maldonado, como Tábara, como Villasís, ¿no? Exacto, Viteri, Cifuentes, Almeida, Espinel. Y lo que hacemos nosotros es Están básicamente... contrastando piezas con Es un obras. diálogo. Es un diálogo entre los artistas del Ecuador precolombino y estos artistas que acabamos de mencionar. Artistas que además reconocen su Por supuesto. influencia, la herencia, etcétera. Formaron parte de esta corriente llamada ancestralismo. Es curioso que en los años 60 y 70 estos señores empezaron a hacer este tipo de arte muchas veces sin conocerse. Un momento histórico muy particular. Tábara en España, Maldonado en Italia empezaron a hacer arte ancestral sin conocerse. Claro, claro. Sin conocerse, eso es Claro, lo más curioso. y por supuesto cada uno manteniendo su impronta, manteniendo su estilo, su caracterización, pero reconociendo que hay esa ancestralidad en su obra. Deconstruyendo el rompecabezas del arte precolombino, segmentando sus partes y volviéndolas a unir en el presente, pero en otro orden, con otra connotación. Es un ejercicio intelectual y artístico muy, pero muy interesante que vale la pena recuperar y que vale la pena Y visitar en este difundir. caso, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a estar la muestra? Abril, Hasta el abril, o 30 sea de que hay abril. todavía algunos meses en que la gente puede Por supuesto. mirar esta exposición Ecos del Tiempo. Pero si bien aquí estamos hablando sobre todos estos temas que tienen que ver con la arqueología, por supuesto hay otros que nos dicen también relación con la arqueología, relación con el pasado, que quieren hacerse presentes en el futuro. Me refiero a que se ha hablado mucho de las predicciones, de las proyecciones mayas, y estamos acercándonos al día fatal. Usted como arqueólogo, pero también como antropólogo, ¿qué opina de esto? Yo creo que esa es una expresión de los miedos y temores de los pueblos modernos con respecto al futuro. Bueno, ya pasamos el milenarismo, se suponía que esto acababa en el 2000. Así como en el año 1000 la gente pensaba que se iba a acabar el mundo, en el 2000 también pensamos, pero estamos hablando del 2012. Así es, estamos hablando del 2012, estamos hablando de una mala lectura de Maya. ¿Qué dicen los calendarios mayas en la lectura? Era. Y los mayas tuvieron varias eras, con varios calendarios. ¿Y qué quiere decir el fin de una era para un estudioso de la arqueología? Es el fin de una era, significa el fin de una época para pasar a otra época. Y le explico por qué. Nosotros en nuestra
comprensión occidental del mundo vemos el tiempo en forma lineal. De tal manera que nuestro pasado, nuestros ancestros están muy, pero muy atrás. Los pueblos andinos y los pueblos mesoamericanos no lo vieron o no ven el pasado de este Por modo. eso tenían a veces enterrado en la misma casa de habitación A los ancestros. a los ancestros y les rendían culto. Así es, como los chinos también. Los mayas, como los andinos, veían el tiempo como algo circular en espiral. De tal manera que todo es una recomposición. Que el comienzo siempre es el final de algo y el final de algo es el comienzo de algo. En nuestra filosofía, en nuestra cosmología vemos todo lineal. Todo es correr, 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 adelante, 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 adelante. ¿Dónde se queda la percepción o la comprensión del pasado? No hacemos un ejercicio de comprensión del pasado o de análisis del pasado y nuestros ancestros no están presentes con nosotros, a diferencia de los mayas, de los quechuas, de los aymaras. Como decía Mircea Eliade, este famoso antropólogo, todo es circular. Y dentro de esta circularidad, usted está hablando, bueno, es el fin de una era. Muchos mitos se han Pero tejido. no es una era ni siquiera nuestra, es una era cachiquel, es una era quiché. Es una era mesoamericana, es una Pero era ¿por maya. qué aparece Nosotros el somos 2012 como una fecha cuando una- hace tiempo que se acabaron esas civilizaciones? Es una mala lectura. Porque Mala lectura porque ¿qué nos dice esa lectura real, la que usted puede hacer como científico? Habría que agregar los años que se perdieron en el calendario juliano. ¿Cuántos años se perdieron en el calendario juliano? Entonces, O sea que ni siquiera es real esa ni fecha siquiera del es real, 2012. ya pasó. Ya pasó. O sea que no tenemos de qué preocuparnos. Exactamente. O sea, y ¡Qué alivio! no, es que yo vengo desde el inicio de mi profesión escuchando pues cuentos del fin del mundo, del fin de los tiempos. Nunca he creído en ellos. Yo no creo. Yo creo más bien en que el mundo se va a acabar dentro de 5000 años cuando el Sol se convierta en supernova. Y eso es algo que los astrónomos lo dicen, eso es algo que todos los O sea que a usted ya no astrofísicos le está preocupando lo ni dicen. siquiera el calentamiento global ni nada de eso. No le preocupa, le preocupa la supernova. El calentamiento global es otro tema, digamos, nosotros vivimos en el cuaternario, en el terciario, en una época que se llamaba Oligoceno, hace 35 millones de años, la temperatura era 8 grados más de lo que es ahora la temperatura promedio. Calentamiento global siempre ha existido. Y se imagina usted el calentamiento global, cómo habrá sido la temperatura en el precámbrico o en el mesozoico, cuando éramos simplemente una sopa burbujeante, entonces la sopa primordial, ¿no? Donde estaban Donde estaban esos primeros... Claro, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que este tema del calentamiento global, si bien es cierto, si bien es que nosotros estamos acelerando un poco, esto no es algo de cual alarmarse porque siempre ha habido. ¿Y la sobrepoblación tampoco le preocupa? La sobrepoblación sí es algo preocupante, pero a mí me parece que la naturaleza encuentra medios de controlar estos temas demográficos. ¿Selección natural? Por supuesto. ¿Pestes? Enfermedades. Alguna plagas. gente está hablando ya de la era post-antibióticos, es decir, que tenemos que preocuparnos más bien de otras cosas, ¿no? Podemos preocupar de eso en 1000 años porque la selección natural avanza pues a una velocidad de morrera geológica. Es un proceso larguísimo. O sea que a usted lo veo de una tranquilidad total, mientras todo el mundo anda angustiado, estresado, preocupado porque se va a acabar el mundo por las profecías mayas o porque lo que nos dicen los científicos, porque hay también científicos que están preocupados por el calentamiento global, por el efecto invernadero. Usted está en una santa paz. Cuéntenos, ¿cuál es su secreto? Mi secreto no es ningún secreto, es parte de mi formación profesional. Yo soy una persona formada en una vertiente evolutiva. Estoy totalmente convencido de la evolución como tal. Este tipo de elementos... Gran seguidor de Darwin. Ah, por supuesto, Sí, el primer Darwin, el de 1859. No el posterior, que ya estuvo un tanto golpeado por tanta crítica y modeló sus por favor, posturas. si en todas las publicaciones europeas aparecía él como un mono, ¿no?
Cuando Imagínese Darwin jamás lo dijo que descendíamos del claro, mono. lo que habrá sido para su familia ver los retratos del propio padre como un mono en esa época. Estamos hablando Por en esa supuesto. Inglaterra. Yo creo que en ese sentido debemos de... Y el estudio del pasado nos ayuda mucho a observar cómo en las diversas civilizaciones, en los egipcios, en los... en la gente del Indo, del Jarapa, en los babilónicos. Vamos a quedarnos con esa inquietud. Vamos a hablar sobre los egipcios, los babilónicos y los jarapas, pero luego de una pausa.